Hola Nariegos, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy muy feliz porque otra vez estamos con podcast. ¡Bravo! Bravo, aquí ya está pues Adi acompañándonos como siempre para este entretenido y grato momento en el que vamos a compartir diferentes experiencias, investigación que hizo una ardua investigación, yo la había... Más o menos. Pero sí, les traemos información. Sí, Ajá. platicábamos un poquito antes de iniciar este podcast como de qué íbamos a tocar, a tratar esta ocasión. Es un complemento, se podría decir, del anterior, pero como que son datos curiosos. Datos curiosos sobre gente exitosa. Exacto. Yo les había comentado que les quería traer como datos o casos de gente que había iniciado su carrera, exactamente, su emprendimiento desde el garage de su casa o algo así, algo como increíble, ¿no? Que dices, ¿cómo es que esta persona, cómo es que esta persona inició aquí? Yo les comentaba, traigo ahí una fe de ratas porque en el podcast anterior de finanzas les comenté que el coronel Sanders había llegado a ser millonario a los 56 años. Y que no había edad. Y ese dato es incorrecto. Sí. Ya en un momento les hablaré un poquito más de su historia y corregiré el dato en que se volvió millonario. Y como pues queremos enfocarnos en que hay veces que pensamos que para tener un emprendimiento tienes que tener mucho dinero, muchas personas, muchos casos empiezan desde abajo de no tener nada, porque luego sí sale de personas como, creo que, ¿cuál era? El de la cerveza, Corona, Bimbo, todos empezaron siendo como gente humilde que vio una forma de emprender y así fue lográndolo. O sea, de que si existe como ese tabú o esa idea, no, más bien esa idea de que a fuerzas debe tener mucho dinero para poder emprender, y no. Sí, yo les comentaba en el episodio anterior de finanzas que ese es como un mito, el decir necesito dinero para emprender, y muchas veces no es así. Sí, esas personas pues pierden el miedo, arriesgan todo para ver cómo es un desafío, se podría decir. Sí, yo les traigo aquí primero les voy a contar, bueno, actualmente hay un como ranking, una lista de los millonarios del mundo. Mundialmente. Pues sí. Y de ahí voy a partir. En este 2021, al menos en los primeros 10 lugares, desafortunadamente no tenemos a ningún mexicano. Sí, hasta el 16. Es una tristeza. Así que, chicos, aplíquense para que ustedes un día entre todos, un día estemos en esta lista en el top 5 de los hombres, o más bien de las personas más ricas del mundo. Líderes y no ricas porque estén sabrosas, sino porque tienen mucho dinero. Así que, bueno, ¿cuál es la primera persona que tenemos aquí? A la primera persona que encontramos en este ranking es... ¿Quién creen? Piensen 5 segundos, hagan sus apuestas. Les voy a dar una pista, tiene que ver un poco con moda. Sí, moda. Y ya pasaron los 5 segundos. Sí, ya. Tenemos a Louis Vuitton. Este hombre, ¿en qué encontramos en él? Primero que es una persona graduada que es ingeniero, porque también hablábamos un poco en la vez pasada que muchas veces como que ocupamos materias que no ocupamos, más bien, que nos dan materias que no ocupamos en el día a día, pero al final es parte es complementar. Entonces este hombre sí tiene una carrera, es ingeniero, o sea, tuvo esa preparación académica, y obviamente también ya la parte de los negocios o el emprendimiento es a través de la práctica y como de salirse un poquito de la caja, ¿sí? De pensar en solamente lo que tengo, sino ir un poco más allá. Tener una visión más. ¿Qué es esto de pensar fuera de la caja o más allá de la caja? Yo actualmente estoy estudiando una maestría, tengo compañeros de otros países, y para mí pensar fuera de la caja es
cuando a veces tenemos que tocar números, a veces es complicado porque es como en qué moneda lo expresamos, en pesos, en dólares, entonces ir más allá de la caja, es decir, pueden ser 25 quetzales, pueden ser 25 soles, exacto, de 25 dólares, 25 euros, o sea, ya estamos pensando más allá, es a lo que se refiere esto de fuera de la caja. Tantito, porque casi siempre nos referimos a los dólares. A los dólares o lo que comúnmente conocemos. Ajá, entonces hay que ir más allá. Esta persona fue más allá de esa parte. En el segundo puesto del hombre más rico del mundo tenemos a Jeff Bezos. Jeff Bezos. Este hombre también graduado en ingeniería electrónica y ciencias de la comunicación. Incluso tiene un doctorado en ciencia y tecnología. O sea, una persona muy preparada. Este hombre tiene una frase, como de esas frases famosas, que dice, tú no eliges tus pasiones te eligen a ti. Eso es muy importante. Sí, la vez pasada hicieron ustedes una pregunta acerca de si podían emprender en algo que no les gustara. Ah, sí. Entonces, esto va relacionado con eso. Al final, debes de tener esa pasión o sentir esa conexión. Sí, esta frase dice que tus pasiones te van a encontrar a ti. Si tú lo que vas a hacer o lo que vas a emprender no te está dejando, no sientes como esas ganas de hacerlo por convicción, no es creo. Más difícil. Sí, yo creo que hasta cierto punto podrías decir, ok, ahorita eso me está dejando dinero y puedo como ahorrar para después sí hacer lo que me apasiona, podría ser válido. Y yo te recomendaría que a lo mejor si ya vas a tomar ese camino, no te quedes mucho tiempo ahí. No te quedes mucho tiempo haciendo algo que no te gusta, algo que no te apasiona. Sí, porque va a ser como muy monótono, aburrido. Va a ser muy complicado. A lo mejor es un emprendimiento que no te gusta, pero te deja mucho. Te deja un rendimiento o unas ganancias del doble o triple de lo que estás tú invirtiendo. A lo mejor dices, bueno, pues estoy ganando mucho, pero no me gusta. Te digo, si esa es la situación, si estás ganando demasiado, aunque es algo que no te apasiona, no te quedes mucho tiempo ahí. Ocupa esa herramienta como lo que es una herramienta, capitalízate o guarda dinero o ahorra dinero y después vete a hacer lo que te apasiona. También podría ser como ponerlo a trabajar sin que tú tengas que hacer la parte principal y tú irte a lo que te gusta, lo que es tu pasión. Sí, podría ser. Sí. Un poquito contándoles de la historia de Jeff Bezos y su historia con Amazon. Que como un antecedente de Amazon es cadabra.com. ¿Qué era esto? Se vendían libros en línea. Aquí hay que tomar en cuenta que Jeff estaba en un mercado donde la lectura era buen mercado. Si a lo mejor Jeff hubiera comenzado a vender libros en México, yo creo que su éxito no hubiera sido tan rotundo. Ajá. Obviamente él buscaba no nada más vender a Estados Unidos, sino ir más allá, salir al mundo, expandirse. Sí. Y después cambia su nombre a Amazon porque dijo, que puede abarcar todo el mundo. Y el río Amazon es el río más grande del mundo. Hasta hace apenas unos años se decía que era el Nilo, pero una reciente investigación llevó a concluir que no. El Amazon es el río más largo del mundo con 6,800 kilómetros. Entonces, con esta visión, Jeff decide cambiar el nombre de Cadabra a Amazon.com el 16 de junio de 1995, que es cuando esto se funda. Tomen en cuenta el año que estamos hablando. O 90s. Todavía 95. Yo todavía en ese momento ni en planes, pero... No, todavía no sabíamos. Yo a esa edad estaba entrando a la primaria. Sí, pero... 5. Bueno, sí, 5. Pero bueno, yo no me tocó vivir en ese momento en el que siento que ahí el internet no era como ahorita que es el boom, sino ahí era pues algo raro.
era algo desconocido, o sea, la gente todavía no tenía conocimiento. No, era poco común dentro de los temas del día a día, cuando hoy todo es tecnología, todo tiene que ver con esta parte de innovar, de cambiar, de irse adaptando. O sea, en los 90s, no, o sea, tener una computadora era un monstruo enorme que muy pocas, de hecho, era difícil tener acceso a ese tipo de cosas. Y fue tantito. Y fue una persona que se atrevió a algo que en ese momento para nada era conocido. Literal, sí siento que muy pocas personas se arriesgan como él lo hizo y el éxito. ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? O sea, él en ese momento tenía un trabajo estable y dijo, no, esto no me está apasionando. Sí. Agarró su computadora, agarró su perro y le pidió a su esposa agarrar maletas, ¿no? Irse. Y con eso inició, con una computadora, inició y con sus ganas. este proyecto, con sus ganas, con la pasión. Obviamente sí tuvo que recurrir a gente que creyera en el proyecto para comenzar una inversión, comenzar a meter dinero a este negocio y pudiera crecer. Gracias. En 1999, o sea, todos estamos en los 90, Jeff ya fue considerado el rey del cibercomercio, como lo que hoy conocemos como el e-commerce, o sea, algo ya más como más formado, ¿no? Ajá. Ya hoy tenemos una mayor conciencia de lo que puede ser el e-commerce. En ese entonces, o sea, eran los primeros pasos. ¿En 3 años? Sí, tuvo, de hecho, en 1995 fue cuando Amazon cambió el nombre. No, Amazon.com fue cuando se creó, o sea, ese fue el primer, como el inicio. Sí, cuando Amazon vio la luz del sol. Sí. En 1995. Al año, o sea, en 1996, Jeff ya tenía en su página de Amazon.com cerca de 2,000 visitantes en un día. O sea, eso ya generaba un tráfico de información y de llevar y traer un intercambio ya bastante grande para las épocas. Consideremos que en esos años apenas la gente comenzaba a tener como a ver normal el tener un ordenador en su casa. Imagínate, regrésate 22 años, que 2,000 personas visiten en un día. Ahora 22 años, ¿cuántos millones? Exactamente. Si ahorita nosotros lo vemos en nuestros números, cuando las estadísticas de los videos en YouTube o lo vimos ahorita que nos estamos estrenando en Spotify, vemos el crecimiento, la estadística de la audiencia y lo que Jeff generó en 1996, o sea, un año después de que se fundó Amazon.com, era increíble. O sea, tuvo un éxito, pero yo creo que este éxito fue porque él creyó, porque él fue su pasión, porque él mandó a la goma su trabajo estable y dijo, yo me voy a hacer lo que me apasiona. Y es que también cuando algo te apasiona, sabes que debe ser un trabajo constante, que va a tomar riesgos y todo, pero cuando lo deseas, lo haces. Sí, y como lo vemos, de 1999 al 2021, o sea, 22 años después, ya no es solo el rey del cibercomercio, sino es el segundo hombre más rico del mundo. El segundo. En el tercer puesto tenemos a Elon Musk, que él también terminó una carrera, él estudió economía y física. Actualmente Elon está metido en 1000 industrias, en muchísimas, Él invierte... Metodología. Sí, les dio como... Una vez tuve a un como jefe, que me decía, es que no quiero que me dé empresitis, o sea, como el querer comprar de todas las empresas, bueno, algo así. Elon tiene inversiones en todos lados. Yo creo que la forma más fácil en que lo pueden identificar es que él también está metido en eso de los coches eléctricos en Tesla Motors. Bueno, ese fue el ¿tercero? El tercer lugar, el tercer lugar Elon Musk. En el cuarto lugar tenemos a Mark Zuckerberg. Obviamente lo conocen. Todos, mundialmente. Este chico también
estudió, tiene su carrera en informática, él estudió en Harvard y él tenía una frase. Es mejor intentar algo que no funcione y aprender de ello que no hacer nada. Que esta frase va con lo que yo les comentaba también la vez pasada, sí. De atrévete, de inténtalo, hazlo, equivócate 1000 veces, ya tienes mil formas de cómo no hacerlo. Exactamente. Hoy en día, bueno, saben que Mark Zuckerberg tiene Facebook, Instagram, WhatsApp y Oculus, que es una empresa de realidad virtual. A los 36 años es uno de los millonarios más jóvenes del mundo. O sea, 36 años, sí. ¿Lo pueden creer? Él inició con Facebook en 2002, creando este programa en su habitación de su fraternidad. Yo siento que esa historia es como muy chistosa, ¿no? Porque empezar a crear algo que a lo mejor no tenías esa visión de voy a hacer esto para que sea mundialmente conocido. Sí, no les platico más de él porque hay una película sobre esta parte sí. de qué pasó con Facebook, cómo se creó. Ahí hubo algunos como traiciones, se podría decir. Véanla, se las recomiendo, es muy buena, los va a atrapar. Sí. Pero bueno, vamos a seguir con el en último lugar que les voy a decir ahorita, porque obviamente hay muchos hombres millonarios, es Bill Gates. Él ha llegado a estar en las primeras posiciones y él aplica parte de lo que yo también les comentaba, dona el 10% de tus ingresos. Él tiene una fundación y hubo un momento en que donó gran parte de su riqueza a su fundación y fue por eso que se recorrió varios lugares en el ranking, pero aún así, vean, donó gran parte de su fortuna y sigue siendo de los hombres más ricos, porque era lo que va con eso de compartan, porque compartir es dar, tú le estás mostrando tanto a ti mismo como al universo, como a los demás, que tú tienes esa capacidad de generar y dar, y entonces todavía tener. Sí, como les decía, la riqueza no se basa en el cuánto tengo, sino en el cuánto puedo dar. Uh-huh. Y él lo hizo, o sea, él llegó a tener mucha fortuna, la compartió y está volviendo a crearla. Es lo mismo, él sigue estando dentro de este ranking. No, exactamente, no desiste. Eso por el lado de los más ricos del mundo. Pero ¿qué pasa con México? O sea, ¿dónde queda México? ¿Qué hay en México? Sí. En México ya no tenemos dentro de los 10 primeros lugares a alguno de los hombres más ricos del mundo, pero sí tenemos. En primer lugar está Carlos. ¿Quién creen? Pues sí. Es el más conocido. Carlos Slim, que él, como saben, está en el ramo de la telecomunicación, en la industrial, financiera, tiene su propio banco, infraestructura, está metido en energía, en venta minorista, en cualquier, así como los Oxxos, Sanborns también, ahí está presente Carlos Slim. Sí. En tercer lugar tenemos a otro famoso, Ricardo Salinas Pliego, con el Banco Azteca, donde van a cobrar su beca los afortunados de la Benito Juárez. Ya mero viene, como dice mi hermana, ya pronto les va a caer. Tomen en cuenta los episodios en los que hemos platicado para que emprendan, por favor. Los quiero ver en algún día en esta lista. Sí, y leerlos y compartirlo. En quinto lugar tenemos a una mujer. Hasta el quinto lugar de las personas más ricas del mundo, o más bien más ricas de México, tenemos a María Asunción Aramburu-Zabala. Y a nivel mundial se encuentra en el puesto 311. ¿Quién es esta mujer? Sí, ¿quién es? Espero que de la marca que les voy a hablar, no la conozcan, por favor. Su abuelo fue el cofundador de Grupo Modelo, la cervecera más grande de México. Espero que todavía no, a menos de que ya tengan más de 18 años, por favor. Modelo. Grupo Modelo, la cervecera, pues sí, la que hace. Cuando han visto alguna película, Rápidos y Furiosos, por ejemplo,
ahí beben cervezas y ¿qué cerveza creen que es? Corona. Sí. es que estoy como juntando datos porque yo vi como la historia, pero no sé de qué cerveza vi. Porque como son varias, entonces estoy tratando de asimilar si es esta o no. ¿O es otra cervecera la que viste? Sí. Bueno, en 1995 toma el cargo de la vicepresidencia de Modelo y de Corona, esto tras la muerte de su padre, y en ese momento Grupo Modelo ya distribuía a más de 180 países. Estamos hablando también en la década de los 90. A partir de ahí es que comienza como su camino, o más bien ya empieza a estar en el panorama empresarial. Ya en el 2012 se vende Grupo Modelo, pero sin embargo esta mujer ya tiene muchísimos otros proyectos, exacto, y está en otras empresas, en otras industrias, inversión inmobiliaria, lo que al día de hoy la mantiene como la mujer más rica de México. Debemos ser más mujeres. Todavía nos siguen ganando los hombres y también las mujeres podemos. Ahora sí, vengo a corregir mi error del podcast pasado. Sí. La historia del coronel Sanders. Este hombre nació en 1890. 2 siglos antes. Él tuvo una infancia bastante precaria. No pudo terminar su escuela básica, lo que podría decirse la primaria. Como en el momento en que le correspondía, no pudo terminar sus estudios. Tuvo que dejarlos porque detenerlos. A los 5 años fallece su padre. Él es el mayor de 3 hijos. Fallece su padre, la situación se complica, tiene que comenzar a trabajar a los 5 años y aprender a cocinar a esa edad. Él, aún así, a pesar de que a los 5 años ya tuvo que empezar a ayudar a contribuir al gasto de la casa, a los 5, a los 10 tuvo pequeños trabajos. A la edad de los 12 años fue cuando la situación ya fue insostenible y tuvo que abandonar completamente sus estudios. A los 15 años trabajaba como peón, que es cuando trabajas la tierra para otra persona. Tú no tienes los derechos de esa tierra, pero la trabajas. A los 18 años se casa por primera vez, él tiene 3 hijos, se divorcia a los 39. Se casó muy chiquito. Bueno, en esos tiempos, yo creo que incluso ya era grande, porque a los 15 se casaban, a los 15 o 14 ya eran padres. Anuló cualquier maldición. Y se casa a los 18, tiene 3 hijos, 39 años después se divorcia, 1 año después se vuelve a casar. Con ese segundo matrimonio ya terminó sus últimos días. El coronel Sanders tuvo infinidad de trabajos, vendió seguros, como que se adentró en el mundo de los transbordadores de vapor, hasta llegó a ser secretario en la Cámara de Comercio de Columbus. En 1937, ya a los 47 años, intentó iniciar su cadena de restaurantes, pero ¿qué creen? ¿Qué pasó? Que fracasó. Tenía que ser. No, ahí todavía él no encontraba la forma de cocinar el pollo, ahora sí que todavía no descubría la receta. Ajá, como el que sale en Bob Esponja. Como el chiquito. Como Plankton. Plankton, que quería conseguir la receta. Pero Plankton se la quería robar y eso, por ejemplo, es poco ético. Más bien no es ético. Sí, no. No, el coronel Sanders lo estaba haciendo por su propio cuenta. Estaba buscando, de forma legal. Él estaba intentando y fallando, pero intentaba y seguía. Sí, hasta buscar la manera de ser el mejor pollo. 2 años después, él abrió un restaurante y ¿qué creen? ¿Qué? Que volvió a fracasar. En 1939, otros 2 años después, él, después de estar tanto modificando y probando la forma de cocinar el pollo,
descubre la receta secreta. Hasta ese año fue cuando él descubrió cómo cocinar el pollo, cómo era la forma de cocinar el pollo. Él en ese entonces, un pollo frito tardaban hasta 45 minutos en cocinarlo. Uy, tanto. Entonces él descubrió que no podía tardarse tanto. O sea, una persona no podía esperar tanto tiempo en eso. Sí, en una pizza. Sí. Ajá. Entonces en ese año fue cuando él consiguió, más bien descubrió la forma de cocinar el pollo a la perfección. En ese año, en 1939, es cuando se dispara su fama, pero porque un crítico gastronómico prueba su pollo y le gusta, tanto que lo incluye como en su guía de restaurantes. Cuando da sus críticas, lo incluye en su guía y esto hace que su demanda suba, crezca, estalle. Con eso su éxito fue rotundo y decide abrir un restaurante con el que le va muy bien, pero ¿qué creen? ¿Qué? Gracias a la Segunda Guerra Mundial, tuvo que cerrar ese restaurante de forma temporal, pero lo tuvo que cerrar. Entonces su éxito, que iba como en repunte, se detuvo. Así, sí. Abruptamente se detuvo. Pero ya a comienzos de 1950, él vende ese restaurante que tuvo que cerrar. Uh-huh. Y porque este restaurante que cerró temporalmente, después lo volvió a abrir, la fama, como que su fama seguía estando, pero no era tan rotunda. O sea, sí ya era famoso, el pollo era muy rico y todo, no tanto. Pero tuvo que vender ese restaurante porque iba a haber una construcción, lo que iba a provocar que la gente no pudiera tener fácil acceso a este restaurante. Ya fue hasta 1952 que abre otro restaurante. Y de ahí ya. Ahora sí comienza con el repunte de esta fama, con este éxito a los 62 años. Fue ya el definitivo, fue con el que se volvió millonario. Por eso es que quería corregir la edad. Fue hasta los 62 años, en 1952, cuando abrió como su último restaurante y fue el definitivo. Ya tenía bastantes años con fama, ya había crecido, ya había avanzado, y en 1964, a los 74 años de edad, él decide vender Kentucky Fried Chicken. Lo vendió por una módica cantidad. Dentro de las negociaciones a la hora de la venta del restaurante, bueno, de la cadena, porque ya era cadena, él acuerda un sueldo, además del precio de venta, acuerda como un sueldo vitalicio de $40,000 por año, y esto llegó a ganar o llegó a convertirse hasta en $200,000 anuales. Esto solamente por hacer apariciones y seguir siendo la imagen de la marca. ¿En qué año creen que falleció el coronel Sanders? ¿En qué año? Bueno, la historia del coronel Sanders termina en 1980, a los 90 años. Y como dato extra curioso, lo enterraron con su emblemático traje de la imagen de Kentucky Fried Chicken. ¡Órale! Y esa fue la historia resumida y de éxito del coronel Sanders. Bueno, vamos a ver nada más rápido porque ya se va a acabar este podcast. Casi la mayoría o el top de las personas exitosas tenía preparación. Sí, tenía una preparación. Ya no les comenté. El coronel Sanders, a pesar de que tuvo que abandonar sus estudios a los 12 años, después, dentro de toda su carrera de vida, sí retomó sus estudios y él terminó la carrera de abogado. E incluso en alguna época en la que tuvo que cerrar restaurantes y eso, ejerció la abogacía. Entonces, ¿cómo también, a lo mejor en ese momento ya, bueno, como en cualquier momento, cuando quieres, se puede lograr cada propósito? Sí, no hay ningún pretexto, con carrera o sin carrera, lo puedes lograr. Y hasta aquí el podcast del día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho.
Y bueno, vamos a seguir con demás podcasts. Adiós. Adiós.